Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Saludos a todos. Gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos concierne absolutamente a todos. Estamos saliendo ya de la pandemia y estamos entrando a una fase del trabajo post-pandemia con algunas características especiales, pero para ello nos va a hablar Gustavo Saturno, que es abogado, profesor universitario en distintas universidades, no solamente en Venezuela, sino también en Panamá, experto laboral, yo diría que en todas las aristas de los temas laborales a nivel latinoamericano. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Saludos a Luis y a todas las personas que nos escuchan en esta mañana. Gracias de verdad por la invitación. Oye, Bueno, encantado. comenzamos con en la primera pregunta. El contexto, definitivamente, cuando se presentó la pandemia, hubo algunos cambios que tuvieron que ser implementados en algunas empresas. También hubo situaciones mucho más drásticas porque empresas que no pudieron seguir activas tuvieron que despedir a sus trabajadores, pero todo eso va unido a lo que ya muchos perciben que es una salida de esta pandemia, pero un cambio en las condiciones laborales. Parece que en muchas empresas gustó mucho este esquema del teletrabajo porque el trabajador se le puede pedir más y al mismo tiempo sale mucho más económico el tener que reducir varios costos que implican el tener que alquilar una oficina y todos los costos asociados a ello. Y eso va unido al mismo tiempo del avance de las tecnologías. Cada vez hay mayores progresos en lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial, la automatización de muchos procesos, y pareciera que hay un tipo de empleo que está en peligro, por lo menos en los próximos años. Gustavo, ¿qué panorama ves tú después de esta pospandemia? Bueno, Eduardo, mira, primero efectivamente la pandemia impactó de forma impresionante a los puestos de trabajo en prácticamente todos los países del mundo, ¿no? En los años más, en los meses más críticos del año 2020, pues, digamos, se habló de una parálisis mundial del aparato productivo porque las medidas de cierre prácticamente fueron aplicadas en todo el planeta, ¿no? Eso, por supuesto, se tradujo en unas suspensiones temporales o despidos masivos a los que nunca antes nos habíamos enfrentado. Ahora que, como tú señalabas en la introducción, comienza a pasar la pandemia, empieza a haber una recuperación leve, ¿m?, de los mercados de trabajo. Por supuesto, esa recuperación se está viendo de forma más contundente en los países de más altos ingresos, como los Estados Unidos y en Europa. Todavía hay otros sectores en el mundo, como nuestros países latinoamericanos, que han sido más fuertemente impactados y que nos está costando más salir adelante. Pero hay una leve recuperación que todavía no es definitiva, incluso está resultando menos rápida de lo que se esperaba porque, digamos, la amenaza de nuevos brotes del coronavirus siguen allí. Dice que este año 2022, que se esperaba que ya íbamos a ir saliendo, pues hemos tenido dos brotes, ¿no? En enero, febrero tuvimos un brote muy importante, ahora también a mitad de año, en mayo, abril, mayo, volvimos a tener un nuevo repunte. De la manera que esa incertidumbre que nos genera todavía el hecho de no saber que hemos salido de la pandemia, pues ha hecho que, digamos, la recuperación sea todavía bastante lenta, ¿no? Hay un informe que la OIT siempre publica, la Organización Internacional del Trabajo, digamos, que es el organismo especializado de Naciones Unidas en materia laboral, que publica periódicamente sobre las tendencias sociales y de empleos en el mundo, ¿no? Su última publicación para las tendencias 2022 decía que se estimaba que el número de desempleados en el mundo se iba a ubicar más o menos unos 207 millones de personas este año. Eso es
21 millones más, es decir, más del 10% de lo que había en el 2019 antes de que iniciara la pandemia. De manera que la situación sigue siendo todavía muy delicada y bastante grave, ¿no? En ese mismo informe se habla de un déficit de horas trabajadas, digamos, respecto al 2019, y se estima más o menos como unos 59 millones de puestos de trabajo a tiempo completo, ¿no? Mira que las cifras siguen siendo todavía muy elocuentes y preocupantes respecto de lo que será el futuro, a pesar de que sí, efectivamente, ha habido una ligera recuperación. Sí. Evidentemente que toda esta situación también ha hecho que, digamos, toda esta situación de la pandemia ha hecho que nos replanteemos muchas cosas dentro del mundo del trabajo. Ya lo estábamos haciendo antes de la pandemia, pero la pandemia vino a acelerar, digamos, eh, ese replanteamiento de cómo percibimos el trabajo. Y entonces, bueno, hay una cantidad, digamos, de propuestas, de debates que hay en torno a eso. El teletrabajo, evidentemente, es uno. Yo particularmente, creo que hay estudios para todos los gustos en materia de teletrabajo, ¿no? Hay estudios que revelan que efectivamente la pandemia se convirtió en un catalizador, en un impulsor del teletrabajo, que la pandemia vino a catapultar el teletrabajo. Efectivamente, en el año 2020, cuando más o menos a nivel mundial apenas un 5% de los trabajadores teletrabajaban, en el momento más crítico, en mayo de 2020, hubo países como España que de esa cifra pasó a 33%. Pero eso también ha tendido, en esto que ya empezamos a llamar post-pandemia, ha tendido también a descender. Es decir, los trabajadores están volviendo otra vez a sus puestos presenciales. Y a pesar de que hay muchos estudios que revelan de que el teletrabajo llegó para quedarse, hay otros que no son tan optimistas, ¿no? Por ejemplo, yo vi un estudio de Vodafone a finales del año pasado que decía que, digamos, la tendencia era que volvíamos a la presencialidad y que solamente si se analizaban los puestos públicos era en donde realmente el teletrabajo la pandemia había tenido un impacto importante en el teletrabajo, pero que todavía no hemos superado el asunto de la presencialidad. Pero no hemos salido de la pandemia y nos hemos entonces introducido en una crisis energética de magnitudes colosales. El precio de la gasolina está por las nubes. La guerra de Ucrania y Rusia, la invasión rusa en Ucrania, pues entonces ha venido también como a influir más en una situación que ya era compleja, y entonces el teletrabajo vuelve a resurgir. De hecho, si uno se pone a analizar los orígenes del teletrabajo en los años 70 fue precisamente a propósito de la crisis energética y del embargo de crudo a propósito de la guerra de Yom Kippur. Entonces, bueno, estamos en un momento donde, digamos, de enormes transformaciones, de grandes cambios, y donde el teletrabajo indudablemente está jugando un papel importante, ¿no? Gustavo, oye, encantado de tenerte Hola acá. Luis, Oye, encantado también de hablar fabuloso. contigo y de verte, que tenía mucho tiempo que no lo hacía, aunque Sí, sea por esta vía. así es. Pero fíjate tú que en materia de teletrabajo, pienso que ha habido una evolución y te pongo el ejemplo básico de CNN acá en Atlanta. Ellos hicieron una encuesta el año pasado de quién quería continuar con el teletrabajo o tener un trabajo presencial. Y llegaron a un punto de equilibrio que cada persona tendría la obligatoriedad de ir cada 15 días a la oficina y pasar, ponte tú, 2 días de, de esa semana nada más haciendo trabajo presencial y el resto del mes quedaría en su casa trabajando cómodamente, entre comillas cómodamente. eh, y así como eso, hay un montón de grandes empresas que han evolucionado hacia eso. Incluso hay una persona que está muy metida en el tema financiero, en el tema de corredores de bolsa, un gran amigo, que le pregunté cómo le estaba yendo en su oficina y me dice, mira, tengo más de un año que no voy a mi oficina. Estamos todos, yo les monté una oficina a cada uno de los funcionarios en su casa, y desde ahí estamos haciendo el trabajo y el rendimiento, te advierto, me dijo así, es superior al rendimiento que tenía cuando estábamos yendo todos los días de 8 a 5 de la tarde. Interesante, interesante. Sin embargo,
pareciera que la legislación lleva otra dinámica, otra, como que no se ha acomodado, otra velocidad, exactamente. Y hace poco que estuve en Florida, escuché una entrevista de un educador, precisamente, y él decía que él estaba muy decepcionado con el tema de la teleeducación, porque él consideraba que el nivel en estos 2 años de pandemia había bajado. ¿Qué consideraciones te merecen esto que yo te he estado comentando? Bueno, es interesante, Luis. Fíjate, primero, revisar brevísimamente el tema histórico, ¿no? El primero que habló de teletrabajo y acuñó la palabra teletrabajo, telecommuting en inglés, fue un ingeniero de la NASA que se llamaba Jack Niles. Y él habló de teletrabajo en los años 70 para tratar de enfrentar digamos, la crisis energética que se presentó a propósito de la guerra de Yom Kippur, ¿no? Estados Unidos en ese momento no podía cubrir suficientemente la demanda interna del petróleo y frente al embargo crudo, la solución que se planteó fue, bueno, vamos al teletrabajo. Si el 7 o 14%, no recuerdo, de los trabajadores estadounidenses teletrabajaban, ya Estados Unidos no tendría que volver a importar crudo, ¿no? Pero en los años 70 no teníamos las tecnologías necesarias para eso. El proyecto era que las principales empresas del país hicieran especies de oficinas satélite dentro de la zona residencial y que un cable saliera de esas oficinas satélite directamente a la casa del trabajador. Bueno, aquello implicaba pues un cambio estructural enorme y finalmente pues la idea no quedó sino en un sueño, pero ahí quedó, ¿no? A mí me llama mucho la atención siempre, a mí me gusta siempre recordar ese tema histórico porque lo primero que yo entiendo del teletrabajo ha sido de que no hemos ido hacia el teletrabajo por mejorar nuestra calidad de vida o como una propuesta para ello. Siempre hemos tratado de acudir a él desde la primera hasta esta vez como un mecanismo para enfrentar una crisis, ¿no? Sí, un paliativo. Exactamente, ¿no? El derecho laboral que venía evolucionando desde la primera revolución industrial como un derecho reivindicativo donde los sindicatos reclaman mejores condiciones, el teletrabajo nunca estuvo dentro de la agenda sindical. Y no lo estuvo, bueno, primero porque no teníamos las tecnologías para eso, pero cuando las tuvimos tampoco, porque a los sindicatos no les conviene tanto el teletrabajo, porque esa disgregación de trabajadores afecta a la actividad sindical que originariamente se daba siempre en los grandes centros, en las grandes fábricas, en las grandes aglomeraciones de trabajadores. Entonces, la idea del teletrabajo surge de una crisis energética. La tecnología comienza a evolucionar y llegamos a un momento de lo que se quiso llamar como la tercera revolución industrial, donde ya teníamos la posibilidad de ir al teletrabajo y aún así no fuimos. Decía un profesor español muy famoso, un laboralista español de la Universidad de Salamanca, que nosotros tenemos tecnologías para ir al teletrabajo de al menos hace unos 25 años, por lo menos en los países más desarrollados, y no habíamos acudido a él, porque había esa cultura de la presencialidad. Además, el sistema productivo y económico estaba montado sobre la base de la presencialidad. Entonces, llegan nuevas circunstancias que nos vuelven como a impulsarnos, nos obligan a tener que ir a explorar el tema del teletrabajo. Primero la pandemia fue, digamos, la medida de cierres a nivel mundial, pues hizo de que tuviéramos que experimentar sí o sí con el teletrabajo. Fue un teletrabajo para el cual no estábamos preparados y por ende fue en la mayoría de los casos muy caótico. Pero aún así, pues pudimos hacer un experimento. La pandemia se convirtió en una especie de experimento formidable para ver las ventajas, las desventajas, para conocer un poco más la figura, ya no en un laboratorio, digamos, ya no en un congreso de gerentes de recursos humanos, de expertos de recursos humanos o de laboralistas, sino en la vida real, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente hay enormes ventajas sobre el teletrabajo. Sí, yo también he visto muchas encuestas, al igual que tú, y los teletrabajadores quieren el teletrabajo, sin duda alguna. Todas las encuestas revelan siempre lo mismo. Creo que se habla de un teletrabajo, creo que la tendencia es hacia un teletrabajo parcial, es decir, no un teletrabajo absoluto, sino eso que tú dices, que cada 15 días o una vez a la semana, pues se dé la presencialidad que también es necesaria para el
Asignar tareas y... Sí, y para eso que los expertos en recursos humanos llaman el clima organizacional, o sea, todavía somos muy presenciales en muchas cosas de nuestras vidas. Entonces, la idea sería llegar a un punto medio donde parte se teletrabaje y parte se haga presencialmente, pero eso va anclado a muchas cosas, a muchos desafíos. Primero, a los propios desafíos de las empresas en materia de la productividad. Normalmente la productividad ha estado muy asociada a la supervisión rigurosa de las labores, porque así eran las primeras revoluciones industriales. Por eso que el concepto de subordinación es clave en el derecho del trabajo y en las relaciones laborales, porque hay una supervisión del empleador al trabajador, que se cree que si no existe, pues el aparato productivo no se mueve. Entonces hay que cambiar un poco esa cultura a la presencialidad. Pero también tenemos que cambiar mucho de los trabajos que hoy en día tenemos, porque por ejemplo aquí en Panamá, pues los expertos en materia de mercados laborales hablan de que se pueden teletrabajar apenas un 25 a 30% de las plazas. El 70% restante tú no puedes teletrabajar. Entonces, el teletrabajo también irá evolucionando en la medida en que vayan evolucionando los empleos conforme a las nuevas tecnologías. Es decir, que aquellos trabajos presenciales los asuman máquinas, los asuman robots, por decirlo de alguna manera, y que entonces el trabajo humano sea cada vez más inclinado, más propenso hacia el teletrabajo, y en esa medida entonces iremos avanzando, ¿no? Pero bueno, estamos en ese momento de transición, digámoslo así. Yo creo, y no sé cuál es tu opinión, Gustavo, que también debe haber en las grandes corporaciones un temor por el tema de la difusión de la cultura organizacional a través del teletrabajo, porque generalmente en las grandes corporaciones pues siempre el trabajador está de alguna manera bombardeado por todas las pautas y líneas de la cultura organizacional, videos presentando los logros de la empresa y somos X empresa y todos nos sentimos X empresa y cuando vas al trabajo es como que te sumerges en una cultura organizacional profunda, pero Ujú. desde tu casa no. Y desde tu casa esa cultura organizacional se puede diluir muy fácilmente y las lealtades también, ¿no? Entonces, ¿qué impacto puede tener en todo este tema del teletrabajo, la cohesión de la cultura organizacional? Sí, permíteme, Sí, antes de continuar lo siguiente. Es decir, aquí en Estados Unidos hay una cultura de lo que ellos llaman el liderazgo. Y te vuelven loco con cursos y seminarios de liderazgo. Son además costosísimos. El liderazgo interpretado como una forma de producir un poco más. A eso se cierra básicamente. Y esos son cursos, seminarios, personalidades que están realmente especializadas en ese tema. Y tú todas las semanas consigues un curso de eso que son muy costosos, como te dije. Ahora, con este teletrabajo, con el surgimiento de esta nueva tecnología, ya toda esa cultura desaparece. sí, bueno, sí, Eduardo, yo creo igual que tú que debemos superar esa cultura de la presencialidad, ¿no? Eso va determinado, por una parte, con el tipo de trabajo, como decía en el corte anterior, eh, con el tipo de trabajo a la cual estamos sometidos, ¿no? Hay trabajos de hoy que no pueden ser teletrabajables, que no pueden ser supervisables desde la distancia, ¿no? Y eso entonces es como una especie de eh, 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 impedimento de que podamos seguir avanzando. La medida en que el trabajo se siga transformando, que las tecnologías sigan no solo desarrollándose, sino también expandiéndose a toda la población, en esa misma medida, pues el teletrabajo y las empresas, creo yo, irán receptando mejor el teletrabajo. Hay muchos desafíos por delante. El tema organizacional, el tema de cómo supervisar la relación de trabajo a distancia, que coloca, por ejemplo, y toca temas tan sensibles como el derecho a la intimidad del trabajador, porque si el trabajador ahora va a ser supervisado en su propia casa, en caso del teletrabajo domiciliario, ¿verdad? Lo llaman el home office,
que no es todo tipo de teletrabajo, pero que es el más frecuente y el primero que se le viene a uno a la cabeza cuando está hablando de teletrabajo, pues entonces ese tipo de supervisión que ahora se va a hacer por vía digital, ¿verdad? Y a distancia, pues compromete el derecho a la intimidad del trabajador, conlleva riesgos en materia de datos personales de la empresa y del propio trabajador. Es decir, hay una cantidad de desafíos. Luego, el tema de la conectividad, ¿no? En los países más desarrollados probablemente este no sea un gran problema, pero todavía en los países en vías de desarrollo, en los países latinoamericanos, pues existe un número importante de personas que no tienen acceso a Internet, o si lo tienen, no lo tienen de una forma tan fluida. Entonces eso también se convierte en un obstáculo, porque entonces el trabajador siempre tendrá la excusa, digámoslo así, me estoy refiriendo ahorita un poco a nuestros países, ¿no? De no tengo conexión, no es buena la señal para poder evadir temas, digamos, de la productividad. Entonces, por eso es que hay un temor que yo creo que se irá disipando en la medida en que haya una expansión, ¿no? Es interesante este tema de las tecnologías y cómo se van expandiendo, es interesante porque en las primeras revoluciones industriales, las tecnologías que también revolucionaron el mundo del trabajo, pues, digamos, la máquina de vapor en general y todas las máquinas textiles que desataron la primera revolución industrial, o la electricidad y el petróleo y el vehículo que desataron la segunda revolución industrial, fueron tecnologías que fueron ingresando a la sociedad de forma muy progresiva, ¿no? Recuerdo, Eduardo, aquel libro que tú me regalaste de, de Andrés Oppenheimer, que se llama Sálvese quien pueda. Él ahí hace una descripción sobre cómo, por ejemplo, la electricidad tardó más de 40 años en llegar al 25% de las personas que vivían en los Estados Unidos. Es decir, tuvieron que pasar más de 40 años para que 1 de cada 4 estadounidenses tuviera acceso a la electricidad. De manera que el impacto de la electricidad en el trabajo, que fue decisivo, que fue enorme, pues fue de alguna manera progresiva, ¿no? Y eso es uno de los cambios con las nuevas tecnologías. Se ha dicho que estamos frente a una situación diferente porque estamos frente a tecnologías disruptivas, donde digamos, ahora las cosas se expanden de forma mucho más rápida. Pero no es tan cierto, por lo menos no en el teletrabajo, no venía siendo así, porque veníamos viendo que si, como dice este profesor de la Universidad de Salamanca, Wilfredo Sanguinetti, teníamos 25 años la tecnología para el teletrabajo y no lo habíamos implementado de forma decisiva, quiere decir que también veníamos como haciéndolo de forma progresiva. Pero eso es lo que vino a cambiar, de alguna manera, se piensa que la pandemia del coronavirus vino a cambiar, fue como un punto de quiebre, ¿verdad? Un punto de inflexión, donde las empresas no les quedó más remedio, porque era o ir al teletrabajo o sencillamente morir en el intento. Entonces, yo creo que, bueno, en la medida en que vayamos avanzando, en la medida en que las tecnologías se vayan expandiendo hacia toda la población, entonces en esa medida también iremos cambiando esa cultura de la presencialidad por, digamos, trabajos a distancia para aprovecharnos de todas las bondades y de las ventajas que tiene el teletrabajo, que son muchísimas, ¿no? Son muchísimas. Pero bueno, como todo, probablemente no tardaremos más de 46 años como se tardó la electricidad, pero tampoco va a ser un cambio que va a ser de un día para otro. Ahora, hay quienes dicen que en 10 o 15 años el mundo va a ser totalmente diferente, que vamos a tener tecnologías, carros o vehículos autónomos, que vamos a tener inteligencias artificiales, que vamos a tener Internet de las cosas, que vamos a vivir un mundo totalmente diferente al que hoy vivimos. Efectivamente, pues en ese contexto el teletrabajo será pues una herramienta mucho más amigable probablemente que lo sería hoy para puestos tan presenciales. Quiero terminar la reflexión con una anécdota que me pasó anoche, apenas anoche estaba en mi clase en la Universidad del Istmo, aquí en Panamá, y yo tengo ahorita parte de mis alumnos en presencial y parte en virtual. La universidad ya ha dispuesto toda una tecnología para que mitad del curso esté en su casa y mitad presencial y se rotan unos a otros. Pues bien, anoche fui interrumpido un momento por un coordinador que estaba del lado virtual para hacer una encuesta precisamente para medir
estas nuevas modalidades semipresenciales de la educación. Y la encuesta se mandó por el chat de Teams y los estudiantes en 1 minuto, cada uno en sus celulares, los llenó inmediatamente. Y yo lo que me veía aquello, que ya nos resulta totalmente, absolutamente natural. Me acuerdo yo hace 15 años, cuando yo me inicié en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas como docente, pues que eso era impensable, ¿no? Antes del primer iPhone, cosas así eran absolutamente impensables. O sea, era algo tan futurista, donde hacíamos exámenes con hojas de papel escrito y donde había que colocar a los estudiantes de una manera especial dentro del aula para que pudieran hacer el examen. Todo eso cambió en apenas 15 años. Entonces, el mundo dentro de 15 años seguramente va a ser un mundo muy diferente y entonces el teletrabajo irá teniendo, creo yo, más cabida. Espero que así sea, dentro de incluso la nueva forma, los nuevos procesos productivos del futuro. Nos fijemos que empresas que no han logrado adaptarse al nuevo sistema, pues han ido muriendo, ¿no? Hemos visto grandes marcas como han ido desapareciendo porque no han podido precisamente sortear los cambios disruptivos que están teniendo las nuevas tecnologías, desde el e-commerce, desde las relaciones laborales y de tantas cosas. Sí, sí. Y Gustavo, te había puesto una inquietud antes de ir, que tenía que ver con esta cultura del liderazgo, esta interpretación de lo que significa el liderazgo para los estadounidenses, producir más, pero todas estas cosas que están sucediendo, ¿cómo van a ser afectadas, por ejemplo, esta cultura del liderazgo que hay acá en Estados Unidos? Todas las semanas vemos un curso nuevo, y no desde ahora, desde siempre hay especialistas en eso. Los cursos de liderazgo se hacen básicamente para producir más. Es decir, no es el liderazgo histórico ese que nosotros vimos de conducción, de masas, de ese tipo de cosas, no. Es enfocado básicamente a la producción. Y ahora vemos que eso ya está agarrando otro cariz. ¿Hacia dónde vamos en ese sentido? ¿El liderazgo quién lo va a ejercer ahora? Bueno, es interesante, Luis. Fíjate que esa cultura hacia la elevación de la productividad, que supongo será muy propia después de la pandemia, de la recuperación y de aprovechar ahora las oportunidades que empiezan a surgir en este efecto como rebote que estamos teniendo en la mayoría de los países del mundo. Pero efectivamente, las tecnologías se podrían convertir en un mecanismo para suavizar de alguna manera nuestros trabajos, para brindarnos mejores oportunidades, una mayor calidad de vida, comparativamente entre el trabajador del siglo XXI y el trabajador del siglo XIX, que tenía que trabajar en trabajos manuales, duros, repetitivos, en condiciones muy precarias, 12 o 14 horas diarias, a un trabajo donde hoy entonces empezamos a hablar de trabajar desde nuestras casas, de reducir nuestra jornada, de crear mejores condiciones de trabajo, etcétera. Entonces, uno quisiera pensar que las tecnologías nos van a conducir hacia eso, ¿no? Pero esa es una posibilidad, esa es una versión, ese es el deber ser o lo que quisiéramos que fuera, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? Pues que también estas nuevas tecnologías y este nuevo sistema productivo que se nos está, estos cambios que están ocurriendo en el sistema productivo y dentro de las organizaciones, pues también nos están llevando a unas condiciones laborales, yo no voy a decir que tan precarias como la de primera revolución industrial, pero no la que nos habían ofrecido, ¿no? Entonces el teletrabajo o incluso el trabajo presencial, pero veamos, esta hiperconectividad que tenemos hoy en día nos está haciendo que trabajemos muchas más horas de trabajo sin que eso signifique necesariamente una mejor remuneración. Se nos exige más disponibilidad, ¿verdad? El concepto de la jornada laboral históricamente se había montado sobre la base de la disponibilidad del trabajador en la empresa cuando estaba dentro de las instalaciones de la empresa. Y los descansos eran pues aquel tiempo en que el trabajador salía de ese centro de trabajo, se iba a su casa y entonces, bueno, era un tiempo de descanso para él, sea el descanso intrajornada, el descanso diario, el descanso semanal o el descanso anual a través de las vacaciones.
todo eso está siendo impactado desde el punto de vista de las organizaciones, porque hoy en día el trabajador está conectado 24/7. Entonces también hay estudios de todo, para todos los gustos sobre este tema, de trabajadores que cuando se hacen encuestas dicen que son propensos a ser llamados fuera de su tiempo de trabajo, cuando no deberían de estar disponibles, pues, y son llamados para temas laborales. Y esa cifra se eleva casi al 100% cuando son trabajadores de confianza o trabajadores directivos. Entonces, aquel concepto de las horas extras y aquel concepto del derecho laboral, del trabajo decente, que es el que habla de la OIT, pues le da paso a una nueva modalidad de explotación laboral en la que estamos todos inmersos. O sea que de alguna manera estamos también en un retroceso, de alguna manera, porque los logros laborales, los logros que que obtuvieron los sindicatos, los trabajadores, los empleados, ya poco a poco se han ido diluyendo con esta nueva forma de trabajo. Bueno, creo que estamos en un momento de cambios, sin duda que sí. La legislación laboral había estado motivada, impulsada por el hecho de conceder cada vez mejores condiciones laborales, pero esa situación se ha desdibujado un poco en el sentido de que hoy en día el movimiento sindical, que atraviesa probablemente una de sus más, digamos, de sus mayores crisis históricas, precisamente porque no tiene mucha cabida en el nuevo rol, en el rol que debe cumplir dentro del nuevo sistema productivo. Entonces, por ejemplo, en la primera y la segunda revolución industrial, la bandera sindical fue la reducción de la jornada a las 8 horas. Eso fue, digamos, la gran bandera que se levantó desde el final del siglo XIX, todo el siglo XIX, por el movimiento obrero, digámoslo así, no sindical, que vendría después, ¿no? El 1 de mayo, pues, es una fecha emblemática para muchos, no para los Estados Unidos, pero sí para muchos países del mundo, sí, precisamente porque lo que hicieron los mártires de Chicago en 1886 era reclamar una jornada de 8 horas. Hoy en día ese problema es muy diferente, porque hoy en día somos los propios trabajadores los que de alguna manera consentimos estar hiperconectados, porque no solamente estamos hiperconectados cuando estamos trabajando, estamos hiperconectados en todas las cosas que hacemos en nuestra vida, en un momento donde además el movimiento sindical también está siendo impactado, como está siendo impactado el sector empresarial, las relaciones de trabajo, los mercados laborales, también los sindicatos están siendo impactados. Entonces el derecho no consigue esa fórmula. Por ejemplo, cuando hablamos de derecho a la desconexión digital, es una cosa que todavía no sabemos muy bien de qué se trata y cómo la vamos a implementar. Sabemos que tenemos un problema, pero no sabemos cómo lo vamos a implementar y no sabemos cómo lo vamos a supervisar, además, porque antes las supervisiones eran que el Ministerio del Trabajo, la autoridad pública, la administración del trabajo llegaba a la empresa y verificaba si efectivamente se estaban cumpliendo las cosas. ¿Cómo se verifican ese tipo de cosas hoy en el mundo digital? ¿No? Es imposible. Entonces, estamos precisamente frente a un cambio drástico y por eso es que incluso desde antes de la pandemia, la OIT había emitido una declaración en ese sentido, en el año 2019, que pareció premonitoria a la pandemia del coronavirus, no en temas sanitarios, sino en temas laborales, cuando adoptó la declaración del centenario para el futuro del trabajo y puso todos estos temas, digamos, en la palestra internacional para debatir, para tratar de anticiparnos a lo que después el coronavirus pues aceleró de manera drástica. Sí, yo a veces me pregunto, y creo que una de las ramas que más puede cumplir un papel en este momento es la sociología, ¿no? Porque uno se pregunta este tipo de cambios, ¿qué ser humano es el que están configurando para el futuro, ¿no? Y a veces uno no sabe quién gana y quién pierde. Yo lo veo mucho con las consultas médicas en la época de mi abuelo. Mi abuelo fue médico. Él hacía la consulta prácticamente sin exámenes en laboratorio, palpando el paciente, estudiando bien los síntomas, y la mayoría de las veces era asertivo. Hoy en día tú no necesitas sino ver el médico en una teleconsulta porque él te manda a hacer todos los exámenes de laboratorio, recibe los resultados y da su diagnóstico. Casi que uno sin ser médico pudiera ver los resultados
del diagnóstico de laboratorio y hacerse pasar por médico y comunicarlo y cualquiera cree que uno es médico, ¿no? Creo que van a haber ahí cambios fundamentales, pero quiero saltar el tema aprovechando la pausa comercial para que cuando regresemos nos converses un poco sobre toda esta disputa que hay sobre el salario universal, ¿no? Creo que se llama así, salario universal, versus los sistemas de seguridad social, etcétera, porque en esta situación en la que quizás cada vez van a haber menos puestos de trabajo para personas capacitadas, ¿de qué van a vivir? ¿Cómo se van a mantener? Excelente pregunta. ¿En qué estado actual está ese tema? Yo le agregaría cómo sería la indemnización de los empleados que están en ese sistema de teletrabajo. Sí, bueno, antes de responder el tema del salario o la renta básica universal, ¿no? De la cual no soy particularmente experto, pero voy a darles mi opinión al respecto, ¿no? Quería acotar una cosa que decía Eduardo con respecto a su abuelo y a la medicina, ¿no? Y es muy interesante eso que tú planteabas, Eduardo, porque tú decías que los médicos de antes, pues, con solo ver al paciente hacían un diagnóstico que además normalmente era asertivo. Luego las tecnologías empezaron a sustituir a eso por exámenes médicos, por máquinas, por estudios mucho más automatizados, ¿no? Al punto de llegar hoy a eso que tú comentabas de, digamos, una consulta digital, donde ya el médico no le hace ese examen físico al paciente, porque pareciera que cada vez es menos necesario, ¿no? Digamos, posiblemente así, no tengo la experticia para decir si es así o no, pero el futuro nos plantea incluso otras cosas. El futuro nos plantea el hecho de que probablemente lo que termina siendo los diagnósticos de muchas enfermedades sea una inteligencia artificial. Por ejemplo, en la Universidad de Stanford un proyecto en ese sentido sobre un lector de estas placas de tórax, ¿no? Y un lector que es un escáner, exactamente como el escáner que nosotros tenemos en nuestros celulares, y basta con colocar y escanear para que el algoritmo, relacionando con otros diagnósticos que él va alimentando, pues pueda hacer un diagnóstico que se espera que en el futuro pueda ser mucho más asertivo que el mejor de los médicos, porque al final pues se va a tratar de una comparación con millones y millones y millones de otras placas de tórax, ¿verdad? Que digamos que el médico más experimentado no podría humanamente ver. Probablemente el más experimentado habrá diagnosticado 5.000 casos, pues estas inteligencias artificiales podrán hacer millones, ¿no? Entonces eso nos indica que no solamente los puestos de trabajo repetitivos, que no solamente aquellos puestos de trabajo presenciales, manuales, están en riesgo de desaparecer, sino que el futuro nos plantea también aquellos trabajos más capacitados. Es decir, que la inteligencia artificial nos está poniendo también en riesgo muchas plazas de trabajo, incluso de los trabajadores más calificados, que no van a desaparecer, pero que seguramente tendrán que evolucionar a otra cosa. Entonces los médicos del futuro ya no serán aquel que levantaba la radiografía contra la luz y hacía el diagnóstico, sino que a lo mejor será, digamos, una especie de médico tecnócrata que estará manejando una cantidad de máquinas para, esperemos, hacer, digamos, de la salud algo más accesible para todos los seres humanos. Ahora, si esa inteligencia desarrolla sentimiento, ¿no? Como se ha tratado de señalar con algunos avances que hubo en Google y en Apple también, ¿no? Que tuvieron que ser detenidos de acuerdo a lo que dijo la prensa. Si esa inteligencia artificial de alguna manera imita los sentimientos humanos, pues mucho más rápido van a desaparecer. Vamos a estar como quien dice en problemas, porque hace unos meses asistí aquí en Panamá a una conferencia que daba el doctor Rolando Murgas Torraza, que es para mí, digamos, el mayor exponente del derecho laboral aquí en Panamá, redactor del Código de Trabajo vigente en este país, y además una figura muy conocida a nivel internacional. Y él decía que él pensaba que digamos, desde la tribuna del derecho del trabajo, que no es el que se encarga de medir este tipo de cosas, pero que él pensaba que los robots nunca lograrían sustituir el trabajo presencial porque pues, la emoción que le da un partido de fútbol, de ver al Real Madrid contra el Barcelona jugando, esa emoción no nos las pueden transmitir los robots, ¿no? Pero
aun cuando parece muy verosímil y lógico lo que nos dice el maestro Murga, pues la verdad, sea dicha, pues el futuro y los avances tecnológicos nos pueden llegar a sitios que nosotros mismos no podamos saber en este momento, y apenas y esos cambios pueden que estén a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero bueno, ahora sí, para referir la renta básica. La renta básica universal, que es otro de los debates que hizo resurgir también la pandemia del coronavirus, ¿no? No es un debate nuevo, como tampoco lo era el del teletrabajo, pero la pandemia del coronavirus, digamos, vino a desempolvar de alguna u otra manera, pues, viejas tesis o teorías o hipótesis sobre cómo queríamos nosotros que fuera el futuro. Y efectivamente, frente a la crisis del empleo, la crisis económica que se nos avecina en los próximos años, digamos, esas secuelas que nos va a dejar la pandemia, pues entonces ha resurgido esta idea que había sido tomada por algunos países y había sido dejada en el camino. Recordemos que en el año 2016, por ejemplo, en Suiza se hizo un referéndum sobre el tema del salario básico o la renta básica universal, y los suizos rechazaron aquella propuesta en referéndum, precisamente porque consideraban que eso desestimulaba el empleo. Finlandia también hizo algunas pruebas piloto, digámoslo así, que también fueron abandonadas en el 2018. Ahora se vuelve nuevamente a hablar de la renta básica universal, empezando por el Papa Francisco, que pone otra vez dos temas que no son nuevos en el derecho laboral. Uno, el tema de la reducción de las jornadas de trabajo, y otro, el del salario universal. No es el único, el Papa Francisco. Sorprendentemente, la idea de un salario universal tiene también promotores dentro del mundo empresarial. Elon Musk es uno de los grandes promotores, el propio Mark Zuckerberg se han pronunciado a favor de un ingreso básico que pudiera recibir todo ciudadano. La idea de esto es que las personas, independientemente de su condición, puedan recibir una remuneración mínima para cubrir sus gastos básicos y fundamentales, ¿no? Digamos, los promotores de esta idea lo que dicen es, o sea, proponen es una transformación radical de lo que hasta ahora habíamos entendido por seguridad social. Inicialmente la seguridad social era un sistema de trabajadores activos que cotizan y por ende pues tienen derecho a ciertos beneficios o ciertas prestaciones porque forman parte del sistema. Perdona que te interrumpa, Gustavo, porque sí, acá sí, claro. en el estado de Georgia hubo una experiencia sobre eso, y fue que bueno, la seguridad social les otorgó a cada persona un salario básico. Semanalmente les hacía llegar un cheque de $700, pero eso desestimuló, como dicen los suizos, el empleo, y realmente cuando la pandemia se suavizó, que comenzaron a abrir restaurantes, cuando comenzaron a abrir algunas empresas, no había con quién trabajar porque la gente se acostumbró a recibir en su casa su cheque, y todos los viernes iban a hacer su mercado y vivían toda la semana con $700. Eso es muy delicado. Y disculpa que te haya interrumpido. No, por favor. Fíjate, yo lo que quería decir es precisamente para diferenciar lo que es el salario universal de la seguridad social, como la habíamos entendido, porque no es un seguro de paro forzoso, ¿no? Donde, en el seguro de paro forzoso, que lo inventaron los ingleses, no los alemanes, que fueron los inventores de la seguridad social, el seguro de paro forzoso es que si yo soy cotizante de un sistema y me quedo sin empleo, por un tiempo a mí me entregan una remuneración mientras yo me reinserto en el mercado de trabajo. Esto no tiene que ver con eso. Aquí una persona que no sea cotizante, simplemente por el hecho de ser ciudadano, tenga o no tenga empleo, va a recibir una asignación periódica mensual para poder cubrir sus gastos mínimos. Entre los efectos o beneficios que otorga esto para los promotores sería que eso va a mejorar la situación de personas con un nivel adquisitivo bajo, que eso podría hacer que entonces los trabajos desagradables fueran mejores pagados, que eso podría también estimular eso que el autoempleo, o eso que hoy en día llamamos el emprendimiento, que es una de las esperanzas, de las salidas que tenemos allí para lo que se nos avecina, ¿verdad? Dicen eso pudiera ser de alguna manera los efectos positivos, pero efectivamente dentro de los
tantos efectos negativos que pudieran tener, como un incremento de la inflación, porque habría que pensar de dónde vamos a financiar todo esto para que la gente pueda recibir este pago, si vamos a crear más impuestos, si vamos a imprimir más dinero, si vamos a eliminar los sistemas de seguridad social y vamos a confiar en la responsabilidad de la sociedad que ahora con ese dinero mínimo va a cubrir sus gastos y no se lo va a gastar en cosas innecesarias. Pues aparte de eso está ese elemento, Luis, que tú señalas, que es el desestímulo al empleo, al menos en el sistema que hoy en día tenemos pactado. Y también para eso la pandemia se convirtió para mí en un enorme experimento, por eso que tú mismo señalabas, y que el profesor de la Universidad de Texas, Aidan Anin, Anthony Klotz, habló sobre y acuñó el término de la gran renuncia, como un fenómeno que se dio dentro de la pandemia. Algunos dijeron que esa gran renuncia se produjo como consecuencia de estas ayudas que se otorgaron durante la pandemia en los Estados Unidos, y por eso ese fue probablemente el mejor ensayo para los críticos, para decir que ese no es el camino. ¿Okay? Pero, lo cierto es que esas ayudas fueron cesando en el tiempo durante la pandemia y aún persistió el hecho de la gran renuncia. Entonces, pudieran haber otros elementos, más allá del salario universal, o de esta renta que se dio por ayudas humanitarias por temas de pandemia, pudieran haber otras cosas como el hecho mismo de la transformación del trabajo. Probablemente muchos trabajadores también se tuvieron que reinventar durante la pandemia y descubrieron una cantidad de cosas que podían hacer, no necesariamente trabajando bajo subordinación, bajo una jornada de 8 o 10 horas diarias, ¿no? Yo particularmente pienso que sobre la base del sistema productivo que tenemos hoy es una propuesta arriesgada, ¿no? Y sobre todo para los países como los nuestros, los países latinoamericanos que estamos en vías de desarrollo. Y que esto no se vaya a convertir precisamente en un mecanismo donde con ello se pueda, que ya ha pasado con otros mecanismos de la seguridad social y el derecho al trabajo, hacer populismo con esto, ¿no? Un tiempo donde el populismo ha resurgido en el mundo y sobre todo dentro de nuestros países latinoamericanos. Yo sigo pensando, posiblemente los sistemas productivos del futuro, un mundo lleno de robots, la medida pudiera no solamente ser conveniente, sino necesaria, porque vamos a tener, ya no va a hacer falta el trabajo y porque la productividad lo van a hacer unas máquinas y nosotros vamos a estar disfrutando de nuestras propias invenciones. Yo quisiera pensar que eso va a ser así, pero sigo todavía, probablemente porque nací todavía en el siglo XX y vengo de atrás, igual que ustedes dos, ¿verdad? Sigo recordando mucho aquel experimento que hizo una vez aquel etólogo e investigador estadounidense John Calhoun, cuando hizo aquel experimento en el año 68 con los ratones. Fue un experimento que empezó con 5 o 6 ratones en un espacio amplio para ellos, y la idea era que se le dieran todas las comodidades, todo el confort a ellos, para que no tuvieran que preocuparse por nada. Eso pronto se tradujo en una superpoblación de ratones que ya no estaban estimulados en hacer nada, y que cuando estuvieron superpoblados, muchos terminaron matándose entre ellos por una razón que fue absolutamente desconocida, y otros pues quedaron sedentarios, pues ya no tenían ni siquiera el estímulo de reproducirse. Entonces, pues no estoy diciendo que eso vaya a ser así, que esto pueda extrapolarse a los seres humanos, pero yo sigo pensando, por lo menos en la sociedad que yo crecí y la que todavía sigo viviendo, es una sociedad de que si no tenemos estímulos, no vamos por las cosas, como dicen los españoles, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que yo escribí un artículo para El Estímulo, que gracias a la gentileza de mi buen amigo Eduardo se publicó precisamente sobre esa propuesta del Papa, que fue un viraje, porque si uno ve en la encíclica Fratelli Tutti del propio Papa Francisco, pues él mismo planteaba que la salida no es regalar cosas, que la salida es estimular al trabajo, eso sí, a un trabajo decente, a un trabajo que no sea precario, a un trabajo donde no se explote el trabajador. Hacia allá creo que deberíamos ir, ¿no? Pero no desfigurar, hacer desaparecer una figura que nos ha acompañado ancestralmente. O sea, hemos trabajado desde que el hombre es hombre, ¿no? Desde que el ser humano es ser humano, ¿no? Para no ser discriminatorio.
De todas maneras, bueno, nos dice un oyente que hace poco se realizó una encuesta en los Estados Unidos en una empresa para ver si los trabajadores estaban contentos con el teletrabajo o no, y la mayoría indicó que querían seguir con el esquema de teletrabajo. Supongo que en algún momento pues el mismo ser humano sentirá la inquietud de salir de la casa también, ¿no? Porque dentro de la casa son los problemas laborales, problemas del hogar, etcétera, y eso puede definitivamente configurar a otro ser humano. Además somos seres humanos, seres gregarios, y necesitamos ese roce diario de estar en la calle, salir, entrar. Así es. Y eso es importante. Muchas gracias. Disculpa que te Bueno, haya interrumpido. muchas gracias, Bueno, Gustavo. encantado de estar con ustedes, de verdad, muchas gracias por la invitación, de estar y compartir con sus oyentes. Para mí es un verdadero privilegio. Igualmente para nosotros. Muchas gracias, Excelente. Luis. Muchas gracias, Andy. Y los esperamos la próxima semana en el Séptimo Laberinto por la Visión Radio. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Andy.